mi nombre es Eri Acosta. Fui convocado por AMB Consultores para desarrollar este proceso de carbón activado en columna. Tal vez algunos no me conozcan, soy ingeniero metalurgista, ya con más de 28 años de experiencia, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tuve la oportunidad de estar en algunas operaciones en Perú, en Yanacocha, con el cual fui jefe general de procesos. Luego tuve la oportunidad de iniciar Shawindo, de arrancar el proceso. Y hace 4 años vine para Argentina para poder desarrollar un proyecto de oro en Lindero. Entonces, gracias a la invitación de MB Consultores, me pidió desarrollar un curso teórico práctico, en el cual yo voy a enfocar un poco en el sentido más práctico de la operación, sucesos, actividades en cada etapa. Entonces, vamos a iniciar el curso, como digo, en función del respeto a los asistentes. Creo que toda hora programada debe cumplirse. Como siempre, tener algunas sugerencias. Si bien es cierto, estamos asistiendo a un curso en un día de fin de semana, en un horario tal vez más descansado, pero siempre pues suele ocurrir alguna emergencia y podemos contestar, tener el teléfono apagado. Algo que siempre solicito en cursos, en la segunda oportunidad que estoy dictando, es importante la participación de todos los que estamos involucrados en el curso. Sugerencias, consultas, siempre son bien recibidas. En ese sentido, tengan toda la confianza para poderlo hacer en forma verbal o a través del chat. El curso lo he dividido en 3 módulos. Prácticamente tenemos 3 sesiones. De acuerdo al programa, la primera sesión es días 25, la segunda sesión es mañana y la tercera de cierre sería el próximo sábado. Lo he desarrollado siempre enfocando en la parte muy práctica, en lo que se da en las operaciones, pero teniendo en consideración mucho la teoría, que es la base de las operaciones que puedan suceder en el ámbito operacional. Es muy importante tener en consideración la parte teórica. Explicarnos el fenómeno, qué es lo que sucede y cuáles son los resultados. La parte operativa se suma en función de la operación día a día y en función a veces mucho de la experiencia del personal, ¿no? La experiencia prima mucho en las operaciones, el cual se basa también en el entrenamiento, y creo que esta es parte de un curso, es un entrenamiento para las personas que están desarrollando, supervisores, me supongo, o algunos técnicos. Entonces acá les presento las partes, los 3 módulos. Pues, el plan es desarrollar en cada sesión un módulo, que permite poder cumplir o poder avanzar. Si en la primera parte nos indica los fundamentos del proceso de carbón, vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente en función de cuándo se selecciona un tipo de proceso. Actualmente tenemos procesos por lixiviación en pilas y procesos estanque en agitación. En ambos procesos de recuperación de oro podemos tener en la etapa final el uso del carbón activado o el uso de polvo de zinc. El análisis metalúrgico, las pruebas metalúrgicas, nos indican un criterio de diseño y nos permite identificar qué proceso le corresponde adecuadamente en función de sus requisitos. Hablamos que el carbón activado
Se utiliza para soluciones con menor contenido de plata y cobre, es correcto. Soluciones que pueden darse con alto contenido de sólidos, cosa que esos sólidos puedan afectar en si en caso uno pueda elegir el proceso de Merrill-Crowe. El carbón activado se puede usar en tres formas: carbón en lixiviación, carbón en pulpa y carbón en columna. También vamos a centrarnos cómo es que es la aplicación del carbón sobre el carbón, un sistema de carbón en columnas. Pero también, repito que el carbón puede utilizarse en carbón en lixiviación y en carbón en pulpa. Si nos referimos a los análisis químicos que nos dan la indicación de qué tipo de proceso vamos a seleccionar, siempre indico que las pruebas metalúrgicas son nuestra guía para la toma de decisiones. Es un área muy importante, el cual nos va a guiar, nos va a dar la orientación para poder seleccionar, y a nivel operativo va a acompañarnos para poder identificar alguna desviación y poder corregirlo a nivel operativo. Teniendo ya, en el caso nuestro, de la aplicación del carbón activado, en este caso para un proceso de carbón en columnas, normalmente es consecuencia de un proceso productivo de una operación en pilas, ¿no? Una operación en pilas normalmente se desarrollan en un análisis de proyectos para operaciones de mayor volumen y con leyes de menor cantidad, o los costos permiten siempre desarrollar este tipo de proyectos. También se puede encontrar operaciones, o el caso de operaciones con mineral subterráneo, con operaciones con contenido de oro, plata y cobre en algunos casos, que pueden desarrollarse en sistema de agitación y puede obtenerse una solución, y esta solución pueda llevarse a la etapa final, en la etapa de absorción por carbón. En la mayoría de los casos se presenta en un proceso de lixiviación en pilas, proceso que tiene varias etapas, desde el minado, encarguillo y acarreo, la lixiviación, un área muy importante en este tipo de procesos, que va a dar los resultados finales cuando se tienen los controles adecuados: la granulometría, el flujo de riego, el sistema de riego, la cantidad de días de lixiviación que se tiene sobre esa plataforma. Solución dentro del PADS colectada a través de tuberías internas y llevada a post-solución para luego alimentar una planta de carbón. Y luego de ese posterior proceso, algunos casos, operaciones, tienen en la etapa de sorción acompañado con la electrodeposición. En esas operaciones que he visto, van alimentando a un proceso de Merrill-Crowe. Hola, ¿alguna consulta, Edgar? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. En el caso de la lixiviación, yo trabajé en una empresa minera donde se lixiviaba un mineral de ley alta, bueno, y la ley, como usted sabe, baja, sube, pero también baja. Cuando estaba en el término de la ley, estaba bajando en el tema de lixiviación, decidieron relixiviar ese mineral, prácticamente meterle más cantidad de cianuro, porque ya no daba las leyes que normalmente daba cada mes. Entonces, a veces probaron como vieron que la lixiviación había casi poco óxido y mayormente sulfuro mixto. Usted sabe que cuando se lixivia un sulfuro, un mixto, no es lo mismo, porque no va a atrapar prácticamente todo el oro.
y utilizaban agentes oxidantes para que pueda mejorar la lixiviación. Algunos utilizaban, si no me equivoco, oxidantes, pero no captaban bien, captaban el 10%, el 20%. En ese caso de ahí, ingeniero, qué es lo más recomendable? Porque cuando yo estuve hasta ese tiempo, utilizaban varios agentes y no quedó bien todavía en cuál iban a quedar, más o en cuáles se recomendaban. De acuerdo, Edgar, te agradezco tu participación. Si me puedes dar alguna información, ¿no? El, el tipo de lixiviación y pilas, el proceso de operación de pilas es mayormente para los óxidos, en donde el oro se encuentra libre o está muy en unas en forma submicroscópica, pero normalmente asociado siempre a los óxidos, tal vez a los transicionales. Entonces, no se tiene el tipo de dificultad. A través del chancado, muchas operaciones de lixiviación en pilas tienen chancado para poder liberar y tener facilidad de acceso al cianuro. Cuando el mineral va cambiando de un transicional a un sulfuro, y no es recomendable una operación de lixiviación en pilas. Por eso es que viene un análisis metalúrgico. Nosotros normalmente se inicia es un diagnóstico de lixiviación para poder determinar cómo este oro se encuentra asociado, ¿no? Si está asociado a oro libre, está asociado a un transicional, a los sulfuros, pirita y arsenopirita. Cuando el oro tiende a ir a asociarse a pirita, arsenopirita, necesita un pretratamiento, en este caso biolixiviación, tostación, autoclave, que pueda cambiar la estructura y poder ingresar el cianuro, poder tener la facilidad del cianuro. En el caso de mineral transicional o que ha tenido y estén por agitación de tanques con leyes dentro del costo que nos permita el cutoff poder procesarlo, hay ayuda de oxidantes, ¿no? Peróxido de calcio, otros incrementan la cantidad de oxígeno. Pero la vez pasada tuvimos la oportunidad con unos compañeros de ustedes hacer un curso cual influye mucho en la cantidad de oxígeno a nivel de la lixiviación en tanques, la concentración de cianuro, básicamente. Pero si el oro va asociado a otros elementos, hay que hacer un análisis y determinar a qué tipo de elementos y buscar el proceso más adecuado como pretratamiento o un tratamiento final. Recuerden, es siempre todo proyecto y toda operación está relacionado a los costos. Podemos siempre evaluar alguna alternativa de pretratamiento o mejora, pero que puedan cubrir los costos de operación. Eso es importante. Comentamos que normalmente el carbón en columnas se define el tipo de columna que uno puede desarrollar. Un poco más adelante, he tenido ver las opciones de operar los dos tipos de columna, una columna abierta en cascada y en contracorriente, y también una operación en columna cerrada y a presión en forma horizontal. Más adelante, cuando lleguemos al punto, voy a dar mi opinión personal, mi opinión de la operación que he visto, ventajas y desventajas de algunas, el cual solamente, como repito, es una opinión técnica que al menos se puede reflejar en unos resultados. En la siguiente sección vamos a ver algo de la parte teórica, el fundamento teórico del fenómeno de absorción, qué es lo que ocurre, qué requisitos, qué ventajas, qué resultados. Es importante revisarlo rápidamente. Tengo entendido que ustedes, por el nivel de supervisores, técnicos o jefes, tal vez hayan visto esto en la universidad y son momentos de poder revisar rápidamente que al final nos ayudan a tomar decisiones con este conocimiento a nivel operativo. Es muy importante tener conocimiento. Siempre hemos tenido
o personalmente tenía que a veces corregir en los procedimientos y a veces en las conversaciones con algunos chicos de la operación, ¿no? Cuando escuchaba absorción, yo corregía y decía, no es con B, sino es con D, absorción. Lo que ocurre con el carbón activado es una absorción, y lo que puede ocurrir sobre nuestra, a veces, piel, que puede caer una solución o cualquier tipo, nuestra piel absorbe. Entonces, no era el término de corregir en la simple letra, sino era explicarle qué es lo que es una absorción, ¿no? Acá, si vemos gráficamente en las figuras, indican mucho. A veces la parte visual es muy ejemplar para poderlo diferenciar a veces en la parte escrita, ¿no? Y vemos que en la absorción, las moléculas son atrapadas o retenidas. En este caso, esta figura, este señor no puede comerlos, se queda sobre sobre su cuerpo. Es el mismo efecto sobre el carbón, ¿no? Es un proceso físico-químico que los iones se absorben sobre la superficie, microporos, macroporos o mesoporos del carbón. Y la absorción pasan de una fase a otra. Entonces, por ejemplo, el otro día veíamos cuando, repito, cae algo sobre nuestra piel, hay una absorción, está pasando de una fase a otra como un proceso. Entonces, muchas veces, repito, en un comentario en los procedimientos, cuando corregía en la palabra la B con la D, no era solamente una diferencia de letras, sino era básicamente los dos diferentes procesos. También ocurre normalmente estos procesos de carbón siempre va a darse en la parte de la hidrometalurgia, donde ocurren procesos de transferencia de materia con diferentes fases, ¿no? Eh, una de las, cómo es que existe disolución de oro por acción del cianuro, tiene que existir oxígeno y transforma en agua, que son componentes para la disolución de oro en una fase. De la fase sólida pasa a una fase líquida, en este caso como un aurocianuro. Entonces, este proceso se complementa, el proceso hidrometalúrgico, a tener un aurocianuro, va a absorberse sobre una superficie del carbón. Normalmente existen actualmente ya algunos estudios de otros tipos de absorbentes que tienen el mismo comportamiento del carbón activado. Recordemos que el carbón activado es una superficie activada. La materia prima, cáscara de coco, que ha sufrido procesos físico-químicos que han cambiado su superficie, generando una serie de distribución de microporos, mesoporos, que permiten que estos iones se puedan depositar. Asimismo, es un agente absorbente, sí, pero también están desarrollándose otro tipo, como son las resinas, ¿no? En lo que he podido revisar y ser parte de un pilotaje, de una evaluación del uso de carbón versus resinas, resina tiene ciertas ventajas, absorbe mayor cantidad que el carbón, tiene un proceso en medio ácido, por lo cual su cinética es muy rápida, pero asimismo como tiene ventajas, tiene desventajas, ¿no? Que se dan en las siguientes etapas, en las etapas de elusión. Pero considero que los estudios y el análisis que vienen desarrollando es con el objetivo de poder desarrollar una alternativa de un medio absorbente. Hay muchos avances, el cual ya hay plantas a nivel piloto, a nivel demo, o sea, plantas y operaciones de menor escala. Pero siempre buscando algunas opciones como medios absorbentes,
que permitan tener alguna opción, una alternativa. También hay fases de procesos de intercambio iónico, ¿no? Que puedan darse. Estuve presente también un pilotaje actualmente, una operación de litio, donde el litio también se está presentando como opciones de operaciones como absorción, intercambio iónico y el desarrollo de membranas, ¿no? de membranas de ósmosis inversa que permitan retener algunos iones. Se está desarrollando mucho el caso del litio y consultábamos con unas personas especialistas y yo hacía mi consulta. Así como has podido desarrollar el litio, es posible desarrollar para poder concentrar el oro. Me dijeron que era un estudio, ¿no? Y actualmente, ustedes deben saber muchas veces que el uso de la ósmosis inversa se da para la parte de tratamiento de agua. El caso de Yanacocha tiene plantas de ósmosis inversa y ultrafiltración, básicamente para retener el mercurio y el cianuro en la fase final de pretratamiento, ¿no? Pero vea cómo es que la ciencia, la investigación va encontrando algunas formas o alternativas de poder mejorar la tecnología actual, ¿no? Entonces, y importante que se estén dando estas cosas porque al final pueden repercutir en los costos de operación. Encontrar una alternativa de menor costo o de menor o de mayor capacidad de carga, definitivamente va a tener un impacto en los costos, ¿no? Menor consumo de reactivos, la menor cantidad de mano de obra y menor consumo de energía. Entonces, por allí van algunas investigaciones que pueden dar algunos resultados interesantes en los próximos años. Luego, normalmente en los procesos hidrometeorológicos vamos a tener la reacción que pueda tener el caso del complejo cianurado presente en la lixiviación por acción del cianuro, ¿no? Este puede tener una capacidad de cambio en la misma propia masa del carbón. Acá en la reacción vemos el oro, cómo se absorbe sobre el carbón y cambia una estructura, a veces metálica dentro de los estructura de poros, más un equivalente hidroxilo de agua. Algo que se puede y se da dentro de este proceso es que es en las etapas de absorción versus la etapa de absorción, las condiciones que se encuentran pueden cambiar o convertirse en análogas. Eso quiere decir que a veces un efecto de la presión, temperatura o una variable pueden cambiar las diferentes etapas. Normalmente la absorción que se da, vamos a dar a una temperatura ambiente, dependiendo de la ubicación de las operaciones. Normalmente las operaciones auríferas están más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde podemos tener un promedio de 12, 13 grados en el día, o también operaciones que pueden ser menor a bajo cero. Tuve la oportunidad de estar en Lindero, en las noches teníamos -2 o -5 grados, y el proceso continuaba y no teníamos ningún evento bajo, básicamente solamente el riesgo del congelamiento de líneas, heat tracing en las líneas, que la solución esté en tránsito, en recirculación, evitan congelamientos, ¿no? También operaciones o columnas abiertas, impresiones como el caso de las columnas cerradas, conllevan a que el proceso de absorción se dé en forma de acuerdo a las reacciones. Pero vemos que al cambiar las reacciones, al tener cambios como incremento en el mismo sistema de presión, de temperatura o de un medio diluente,
podemos desorber y puede convertirse, en el caso en la absorción, puede ir a convertirse en una desorción cambiando solamente dos variables. Eso, en la etapa de desorción vamos a explicar cuál es la influencia de estas dos variables, que es la presión y la temperatura. ¿Qué es un carbón activado? Algo que muchas veces encontramos medios absorbentes. Toda superficie que contenga un carbón orgánico y que tenga una activación puede convertirse en un medio absorbente. Les comento algo, en el sentido de buscar el mejor carbón activado para la operación. Muchas operaciones dependen de estas propiedades en función de su comportamiento metalúrgico. Soluciones que contienen mucho caso de oro, contenido de plata o de cobre, podemos buscar un carbón que tiene propiedades de capacidad de carga, ¿no? Soluciones que mayor contenido de oro, podemos encontrar un carbón de mayor velocidad de absorción. Y lo principal que he podido ver dentro de las operaciones a nivel de carbón activado, específicamente en columnas, al final también se puede dar en lixiviación y en pulpa, es la dureza del carbón. El carbón que tenga más dureza y que pueda tener un equilibrio entre capacidad de carga y velocidad de absorción es es el carbón de equilibrio para la operación. Se ha podido determinar la pérdida de carbón de finos por atracción, por movimiento del carbón durante las tuberías, transferencia de columna en columna, oscila entre el 2 a 5%. Carbones que pueden llegar hasta 7-8%, que no tuvieron una selección adecuada, impacten en el costo e impacten en la producción. Son miles de onzas a veces anualmente, el cual se pierden por tener un carbón que no cumple las condiciones. Pero bueno, esas son propiedades que uno debe buscar para la selección de un carbón. Lo estoy dejando también más adelante en lo que es el efecto de pérdida de finos, en qué áreas se encuentran. Pero lo más importante es que sepamos que el carbón es una estructura cristalina que se tiene casi similar al grafito. Es muy poroso. Tiene 3 tipos: microporos, mesoporos y macroporos, el cual la importancia que estos se deben activar a nivel de un carbón activo o virgen antes de entrar a la operación y reactivarlos a través de regeneración química para eliminar carbonatos si es que hay una inclusión de estos, o orgánicos o aceites que puedan cubrir estos internamente y que se pueden liberar a través de la reacción química. Acá vemos pruebas como la influencia de la presencia o el contenido de macroporos influye en el porcentaje de absorción, ¿no? Tenía la oportunidad de poder conversar con productores de carbón y llegar a analizar a nivel laboratorio el impacto que tienen esta cantidad de macroporos y microporos, que van relacionados con muchas veces la capacidad de carga o la velocidad de absorción, ¿no? Algo que siempre el interés nuestro a nivel operativo de evitar pérdidas de finos, puede hacer las consultas y puede encontrar unas respuestas interesantes, en el sentido de que, si bien es cierto, la materia prima del carbón activado en la cáscara de coco, pero la siembra exclusiva del tipo de coco que normalmente se dan en el Asia Pacífica o por el climas tropicales, básicamente en esa zona, justamente por este tipo de clima, pueden encontrar el carbón o el coco de mayor dureza,
¿no? Entonces, habían áreas sí, de siembra exclusivamente buscando un carbón de mayor dureza, ¿no? Entonces, interesante porque nosotros nos permitía evaluar carbones procedentes del Asia-Pacífico, ¿no? Si digo nombres, pues no es que quiera dar un tema de comercio, un tema comercial o alguna sugerencia, pero sí, eran carbones que venían del Asia-Pacífico, carbones australianos, carbones norteamericanos, carbones japoneses, ¿no? Eh, el análisis que determinaba esta empresa fue justamente a solicitud, ¿no? En el caso de nuestro consumo altísimo de Anacocha, nosotros consumimos más de 200 toneladas por año, entonces éramos un cliente el cual nos atendían en función de nuestra necesidad, ¿no? Entonces, es un mundo el carbón activado. Se puede tener un carbón activado exclusivamente para procesos de oro, carbón activado para procesos de gases, carbón activado o sulfurado para el tema de tratamiento de mercurio, infinidad del tipo de carbones que se daban, ¿no? Esto hemos podido ver en los hornos de microondas, tenemos un carbón activado. Los filtros especiales en casa que se tienen para tratar el agua que bebemos, los filtros, tienen carbón activado. Es un mundo y cada actividad en función de la necesidad van creando el mejor producto, ¿no? Yo me quedé muy satisfecho en el sentido de que estamos buscando un carbón de acuerdo a nuestra necesidad. Y es justamente mi sugerencia es, las operaciones tienen que buscar un carbón en función de su necesidad. Todas las operaciones son diferentes. Tuve la oportunidad de estar en Pampa Larga, Yanacocha y La Quinoa, las cuales tienen una distancia tal vez 5 kilómetros, pero cada operación tenía su particularidad de tratamiento, ¿no? Yanacocha Norte empezó con Merrill Crowe, luego pasó a carbón, e igual similar Pampa Larga. La Quinoa desde sus inicios tuvo operación con carbón. Las soluciones, las condiciones enfocadas a la selección del mejor proceso. ¿Nos ayuda el benchmarking? Sí, nos ayuda mucho de las mejores prácticas de las operaciones para poder aplicar en nuestra operación. Pero repito, en conjunto con el área de metalurgia, se debe encontrar las variables más óptimas para cada proceso. Acá en el esquema podemos ver la diferencia del carbón grafito, ¿no? Que con el carbón activado. Un carbón grafito, la pregunta es, ¿se comporta como un carbón activado? Sí. ¿Nos va a atrapar oro? Sí. Pero no con esa capacidad o esa velocidad de absorción o la dureza que tiene un carbón especial para un proceso de oro, ¿no? Entonces, la presencia a veces de grafito en forma natural nos da un mineral refractario, un mineral carbonáceo, que justamente ese es el principio. El carbón orgánico, natural, que está en el mineral, actúa con un carbón activado, el cual eh, convierte un mineral en refractario. Está absorbiéndose en forma natural por la presencia de este carbonáceo, ¿no? Nuevas técnicas como boro, que utilizan un lavado, luego un proceso de carbonilixiviación, van a minimizar este efecto del material carbonáceo. Realmente interesante y un gran reto para los chicos de boro, en el sentido que debe ser la primera operación de tratamiento de mineral carbonáceo. Un equipo que encontré muy motivado, con muchas ganas de asumir ese reto. Yo creo que lo van a cumplir, ¿no? Muchas pruebas metalúrgicas están desarrollándose, alternativas, opciones que ellos tienen, clasificación, la parte de mineralogía, la parte de metalurgia y la parte operativa bien complementados. eh, Pienso que van a llegar a asumir, encontrar los resultados que ellos están buscando, ¿no? Muy interesante la operación y creo que es un reto para ellos y va a ser a nivel, creo, a nivel latinoamericano, es la primera operación que va a tener este tipo de tratamiento por mineral carbonáceo.
Se dice que existen mecanismos sobre la absorción de, de la fase líquida o gaseosa que se puedan adherir sobre el carbón. Mencionábamos que carbones especiales para gases, en este caso nosotros estamos hablando del oro, que se encuentra en la fase líquida. Muchos explican que puede relacionarse a una atracción electroquímica, ¿no? Hay muchos casos también investigadores que determinan cuál es el fenómeno de absorción, ¿no? Según esto, hay dos mecanismos. El oro cianuro, mediante la fuerza de Van der Waals, originan dipolos en el ion complejo, es lo que indica un mecanismo. El otro mecanismo es el oro cianuro, el oro en estado iónico, es reducido sobre el carbón activado como oro metálico dentro de la estructura del microporómero o la estructura interna del carbón. Lo que explicábamos en la parte electroquímica, al entrar el carbón en contacto con el agua, reduce el oxígeno a grupos de hidróxilo, como vemos en esta reacción, ¿no? Dos oxígenos más el agua más los electrones genera un peróxido más dos hidróxilos. En el caso del átomo de carbón, se dice que pierden algunos electrones que están en forma positiva, pasan una etapa de neutralidad, atraen los hidróxilos, los absorben, y cuando este carbón entra en contacto con la solución cianurada que tiene el oro en forma iónica, da lugar a una reacción. Lo vimos en el anterior, el carbón más el oro en estado iónico se absorbe sobre esos microporos y genera en forma acuosa un hidróxilo. La importancia de la presencia del oxígeno, ¿no? Vimos que se generaba un peróxido, pero esto se genera en como una agua oxigenada sobre el carbón. Algo que se ha evaluado y he visto efectos a nivel operacional, el efecto del pH, ¿no? Es decir, cómo los hidróxilos entran en alguna reacción y cómo favorecen a veces al proceso de absorción. Pruebas que se han realizado, se ve que a un pH menor la velocidad de absorción es mucho rápida, mucho más veloz, la capacidad de carga. El problema es la generación de HCN, ¿no? La generación de HCN. Pruebas que he podido desarrollar en medio ácido y como agente lixiviante la tiburia y como agente absorbente el carbón, es una velocidad de absorción en medio ácido versus una solución alcalina es casi 2-1, ¿no? O sea, también había una opción de tener un agente lixiviante en la tiburia, sin estudios de poder desarrollar el tiosulfato tiuria para agente lixiviante de oro. Luego, pues, supuestamente, con el proceso de absorción con carbono activado. Allí se encontraba una puerta o una traba en el sentido del proceso de desorción en medio ácido cuando el agente lixiviante ha sido la tiuria. Interesante, los estudios indican que sea una opción de poder reemplazar el cianuro, pero hay limitaciones en las segundas etapas de la desorción y la electroposición. Siempre vamos a tener alguna reacción por efecto del oxígeno y el agua sobre la superficie del carbono, ¿no? Por eso, la presencia de otros iones que se encuentran por efecto del proceso de lixiviación, magnesio, calcio, que siempre se van a dar, mercurio, inhiben o a veces contribuyen
a poder tener una mayor capacidad de carga sobre este carbón. Pero nuestro objetivo es que el carbón tenga una carga mayor sobre el oro, la plata o tal vez el cobre en función del tipo de solución, el tipo de proceso. Pero otros elementos que van a estar allí van a contribuir a una cantidad de carga. Entonces, las pruebas preliminares van a indicar qué iones están presentes que nos van a ayudar a definir el proceso adecuado de una carbón en columna, la cantidad de carbón, qué tipo o el diámetro y altura de la columna, o la cantidad de carbón por metro cúbico tratado de solución. Acá se habla de mecanismo de absorción. Perdón. El primero es que el oro ya en forma de complejo se absorbe sobre el carbón. Otros elementos, el calcio, el sodio, magnesio, también se absorben sobre el carbón. Pero hay una selectividad, ¿no? Una selectividad en función de los iones sobre esta superficie. El mismo cianuro libre, ¿no? Por efecto de la disolución de oro en la etapa de lixiviación, también compite con el oro dentro de los intersticios. Todo tipo de ion va a ser competitivo con el oro-cianuro que se absorbe sobre las superficies. Entonces, es importante las pruebas que se realizan a nivel de selección de carbón. ¿Qué carbón es el de mayor carga que ayuda a poder sostener esta carga adicional que puede ser de calcio, sodio, plata o cobre, y que nos permita tener una recuperación aceptable en función del oro cianuro? Es por eso que muchas pruebas se realizan a nivel laboratorio para tener una opción de la cantidad de cianuro libre o el cianuro libre óptimo dentro de un proceso de absorción. Algo que lo cuento como una experiencia que me marcó en el sentido, en el inicio del proyecto Linderos. Linderos es un proyecto donde tiene oro, plata y cobre con alta concentración. Es un proceso a nivel de lixiviación en pilas de alta concentración para poder disolver el cobre, y ese cobre y la plata disuelta por alta concentración, recuperarlos o precipitarlos o recuperarlos en el proceso SAR, ¿no? Según se acidifica la solución, precipitante de Nash, precipitamos el cobre y la plata, pero estamos en medio ácido. Al inicio de la operación de Lindero, que fue en época de pandemia, a falta de vendors, por la limitación de la pandemia, no nos permitía poder ampliar continuar con los circuitos completos. Iniciamos la operación sin un proceso SAR, y por supuesto que el cobre al recircular fue incrementándose, ¿no? Llegamos hasta 800 ppm de cobre. Pero lo interesante de poder evitar que este cobre se absorba sobre el carbón, podemos encontrar, tener una relación 1 a 1 de cianuro libre versus cobre en solución, ¿no? Y esto iba a revisar este mecanismo de absorción. O sea, al tener un cianuro libre, va a competir también, va a tener llenar parte del intersticio del carbón, ¿no? Más el cobre, ¿no? Pero interesante, en uno que toma la decisión, ¿no? Vimos que el efecto del cobre sobre el carbón era menor nocivo o menor efecto que el tener el cianuro libre sobre el carbono. Entonces, si es cierto, pudimos determinar cuál era nuestro corte de cianuro máximo y que nos permita evitar, al tener una relación 1 a 1, nos daba la oportunidad de que el cobre evite absorberse sobre el carbón. Teníamos solamente entre 8 a 10% de absorción del cobre sobre el carbón, tratando de mantener un cianuro libre
casi igual que el contenido de cobre, ¿no? Algo que revisé la teoría y lo que sucedía en campo, estaba, si bien es cierto, decía el cianuro libre me va a afectar, pero a nivel operativo, uno toma la decisión de voy por la menor impacto que era el cianuro libre versus la absorción del cobre sobre el carbón. Porque el cobre, al absorberse sobre el carbón, me quita eficiencia de oro y teníamos impactos en la desorción, mayor contenido de cobre, y teníamos otro impacto en la electrodeposición. Hemos tenido, en lugar de producir barras de oro, hemos producido barras de cobre, mayor contenido de cobre en la electrodeposición, ¿no? Pese al haber manejado los parámetros. Entonces, allí va, ¿no? La importancia de tener los mecanismos de absorción, la parte teórico, los fenómenos que se dan, pero a veces cada operación presenta en función del desarrollo del proyecto, ¿no? Si el proyecto hubiera tenido, todos hemos tenido un proceso completo, tal vez hubiéramos tenido otro tipo de presencia de problemas o, solución, o de algunas alternativas, ¿no? Entonces, repito, cada operación es independiente, el cual uno debe tomar sus decisiones en función de sus objetivos y en función de ese tipo de mineral. La operación es cambiante, ¿no? Al inicio es muy fuerte y retador por el tema de implicancia del mismo diseño, del mismo montaje, del mismo personal que tiene el entrenamiento básico, el cual conlleva a ir entrenándolos siempre en forma continua, ¿no? Entonces, pero tener claro la parte fundamental que pues se complementa con la parte operativa. Muchos estudios, y creo también se han visto a nivel operativo, que favorece a la absorción. El carbón con alta densidad, se puede decir por la cantidad de carbón en un determinado volumen, no específicamente podemos determinar a mayor cantidad de volumen. Esta es la cantidad de carbón sobre una columna. Se ve, es un resultado de un análisis de la fluidización y la expansión. Tener un carbón, una cantidad más de lo requerido, no se llega a fluidizar y tener un lecho fluidizante que permita tener una absorción apropiada, ¿no? Entonces, la cantidad es el que se determina a través de ecuaciones, a través de Friedrich, Silbach, que va a determinar cuál sería la cantidad de carbono en función del contenido oro de todos los elementos, mercurio, oro, plata, cobre. Bajas temperaturas, hemos visto la oportunidad de operar a diferentes temperaturas. No he tenido, a nivel operativo puedo decir, no he podido diferenciar. Si mayores temperaturas, 28, 30 grados, podemos tener algún efecto negativo, sí. Pero temperatura menor a 15 grados y a llegar a extremo bajo cero, no. Los pHs, menor pH, sí lo vimos en las pruebas que he podido desarrollar. A nivel operativo, no es una falta muy grave en el sentido de operativo y a nivel ambiental, tener soluciones pH menores a 9,95 por el favorecimiento me estoy refiriendo a operaciones con lixiviación con cianuro. El propio se hidroliza, menor a 9 HCN y podemos tener problemas operativos y sobre todo problemas ambientales. Concentración baja de cianuro libre, algo que puedo decir discrepo. Yo he operado plantas con alta concentración de cianuro libre, pero con el objetivo de minimizar el efecto del cobre. Era una decisión operativa de continuar la operación, ¿no? Entonces, yo creo que cada operación debe tener un análisis, evaluación, cuál es el efecto de las variables que puedan afectar dentro de su operación. Algo que lo manifesté hace un momento, encontrar el carbón y la cantidad adecuada del carbón. Hay presencia de elementos de plata, cobre, ¿no?
o altas concentraciones de oro, o algo que pueda interferir, eso está en función de la evaluación y del diseño del tipo de columna, qué cantidad de columnas hay o qué cantidad de carbón se requiere por el flujo, ¿no? Entonces, es un estudio aparte, y les comento algo que tuve la oportunidad hace unos 4 años, 5 años, de poder discutir con un diseñador, discutir en forma, me refiero, conversar, no discutir, no lo tomen en el tema de el análisis que uno puede tener como operación, ¿no? Y cómo es que a veces la teoría tiene que, o el diseñador, en este caso el ingeniero, debe hacer, consultar o estar en complemento con el operador. Pude conversar con el diseñador de las columnas y hablábamos del efecto aparte de las altas concentraciones, sino de otros elementos. Que, por ejemplo, lo puse un claro un ejemplo o la vivencia que tuve cuando operé la quinoa en operación limpia, baja concentración de oro, tenemos buena eficiencia, y por temas de proceso, entró el Gold Mill. El Gold Mill era un proceso de lixiviación en tanques, pero tenía alta concentración de cobre y obligaba a tener un proceso SAR. El proceso SAR era un proceso de medio ácido, se clasificaban ácido sulfúrico, bajar el pH, y habían sulfatos. Luego esa precipitaba NaSH para precipitar el cobre y la plata, y luego se alcalinizaba la solución a un pH 11 para continuar con el proceso. Entonces, todos esos elementos, sulfatos, carbonatos, soda, ¿no?, sulfuros, llevaron a afectar la capacidad de carga, con lo que conllevaba a incrementar la cantidad de carbón sobre las columnas, ¿no? Entonces, este tema de poderlo ver a nivel operativo, y a veces ingenieros o diseñadores que no ven o no han tenido la oportunidad de operar un sistema, mantienen un ratio de carga, y usted va a encontrar en los libros, ¿no? El carbón carga entre 5, 7 kilos de oro por tonelada de carbón. Va a encontrar. Pero cada operación es diferente. La quinoa, cuando no había Gold Mill, cargábamos hasta 5 kilos, 5.5. Ingresa el Gold Mill, efecto de todo esto, cargábamos 2.2 kilos, 2.2 a 2.5 kilos. La mitad de capacidad de carga. La flexibilidad de tener dos plantas grandes a operar nos permitió salir y poder tener algunas operaciones dentro de los resultados esperados, ¿no? Pero operaciones que no tienen esa flexibilidad, definitivamente va a estar afectada en la recuperación total del sistema. Esto quería comentarles, lo vi muy directamente, y bueno, gracias al compartir con este diseñador, compartir con el tema práctico, el tema operativo, me llevó a mí a revisar y analizar cómo que se diseña una columna, ¿no? Vimos ecuaciones, bueno, las isotérmicas de Flengler, que son fundamentales para la capacidad de velocidad de carga. El diagrama, el desarrollo de McTibo, que es el que determina la cantidad de etapas o número de columnas, la cantidad de carbón por columna, el diámetro, la altura, la fluidización. Interesantísimo como experiencia, y por eso que comenté diciendo que me ha permitido ver los dos tipos de columnas, ¿no? Una columna abierta y una columna cerrada. Mi compromiso con ustedes es explicarlo más adelante, experiencias que he tenido y que les puede ayudar a veces en la toma de decisiones o como experiencia para cualquier operación. Bien. Los fundamentos termodinámicos de la absorción. La capacidad del carbón siempre se va a activar por presencia de otros elementos, ¿no? Ahí vemos calcio, magnesio,
hidrógeno, litio, sodio y potasio. Como veíamos, una opción de tener litio también era con carbón, ¿no? Pero las resinas o el proceso de osmosis inversa permiten concentrar más el litio. Entonces, estos elementos que se ven allí van a competir, pero hay mayor selectividad si hay presencia oro o plata, va a tener más selectivo al oro y la plata o el cobre, ¿no? Pero presencia de calcio, magnesio, litio, sodio, también contribuyen a cargarse sobre el carbón y quitarle la oportunidad de absorberse sobre el oro, sobre la superficie del carbón. Si no hay procesos o pretratamientos que eliminen estos elementos, la opción es darle mayor área de superficie del carbón. ¿Cómo se da eso? Mayor cantidad de carbón, tener mayor capacidad y flexibilidad de absorción. Repito, esto justamente es lo que pide el efecto SART. ¿Cómo que afecta un proceso SART? Si bien es cierto, ayuda a poder tener una opción de desarrollar un proceso de lixiviación con cierto contenido de cobre, estamos hablando de entre 0.8 a 1%, pero también, si es cierto, facilita, pero también tiene un efecto negativo sobre las otras etapas. Es justamente la experiencia, el desarrollo, el análisis de pruebas van a permitir que uno pueda desarrollar un proyecto más flexible. Si antes tenía cierta cantidad de columnas con cierta cantidad de carbón, al encontrar este tipo de problemas, va a obligar a duplicar toda la etapa de absorción y de hecho, por supuesto, al duplicar, se duplica toda la etapa de absorción y la electrodeposición, porque está amarrada a la cantidad de carbón que se tiene en las columnas para la capacidad de absorción. Del ion cianuro sí, lo vi, algo interesante que se presenta. Nuevamente son decisiones, evaluaciones que a nivel operativo que uno tiene que tomar, pero sí, hay un efecto muy similar al calcio, magnesio, el efecto de ion cianuro libre, ¿no? Algo que si bien es cierto, carga la capacidad sobre el carbón, pero tiene un efecto muy negativo, a nivel como carga, y negativo a nivel sobre la superficie del carbón, es el efecto del calcio, ¿no? El calcio lo vamos a tener por adición de la cal en la etapa de lixiviación, si hay un proceso como el SAR, previo a la absorción, por la etapa de neutralización. Entonces, siempre se va a tener eso. Para ese tema, una forma de inhibir este calcio sobre los carbonatos, sobre el carbón, o este calcio como carbonato sobre el carbón, es la aplicación de antiincrustante. Es algo que, si lo vemos el antiincrustante con un reactivo no importante dentro de la operación, si podemos identificar lo más importante es dentro de un proceso, estamos hablando del cianuro, hidróxido, ¿no? Cal, para el mismo efecto de alcalinidad, ¿no? Hablábamos entonces de que un reactivo con el antiincrustante se vuelve tan importante dentro de la parte stock de una operación en carbón. La presencia de carbonatos, al no controlarlos inhibirlos en coeficiente incrustante desde la etapa de lixiviación y absorción y desorción, no tenemos un control, va a afectar en la eficiencia de absorción, incremento del consumo de ácido clorhídrico. Lo viví también en una operación, cuánto era la importancia de este antiincrustante. Tuvimos 2 semanas sin este producto y no saben cuánto nos afectó en la eficiencia de absorción. Incrementamos fuertemente el lavado ácido, pero nuestra eficiencia de absorción se cayó en 10%. Entonces, siempre no solamente estar atento con los reactivos principales, sino también
atento a los reactivos que nos ayudan a mantener una operación. Increíble, el antiincrustante se volvió tan necesario como el cianuro y otros elementos, ¿no? Porque nos afectaba a no tener un buen control. Las soluciones de cada proyecto son totalmente diferentes. La quinoa de carbonatos de 400 ppm en solución, el ingreso de Golmil llegamos hasta 1500, 1600. Yanacocha en 200, 300 y igual Pampalarga. Véase cómo la diferencia de unidades operativas, pero el análisis, el seguimiento permitió que tener mayor control sobre las soluciones con la adición de antiincrustante. No era la evaluación de tener un consumo de dosificación, no era estable, sino una dosificación en función de la necesidad. Importantísimo, entonces, que nos va a ayudar a inhibir estos carbonatos. El mercurio también es un complejo que normalmente donde está oro, vamos a encontrar mercurio, ¿no? Se absorbe sobre la superficie del carbón, le quita capacidad para el efecto del oro cianuro, y luego también vemos ciertas causas en la etapa de absorción, ¿no? Presencia de mercurio líquido, nos ayudan a mantener a veces mercurio dentro del cemento electrolítico, procesos actuales de secado con todo el sistema de extracción para poder recuperar el mercurio. Otro elemento, el cobre, también es un elemento que si uno trata de mantener el cianuro libre en función del contenido de cobre, inhibir la absorción del cobre sobre el carbón activado, hay un momento que uno trata de poder mantener un máximo de 10% de absorción del cobre, pero a veces cambios en la operación misma, el incremento de cobre mineral, la cabeza, ¿no? Va a llegar a que el cobre en recirculación va a ir incrementándose. Tiene ciertos procesos del SAR que son procesos para eliminar o disminuir el cobre en solución, pero a veces son procesos que tienen algunas a veces problemas operativos. Siempre lo digo, no hay una operación perfecta, no hay operación 100% perfecta. Siempre vamos a tener problemas en la operación, problemas mecánicos, problemas eléctricos y problemas a veces de nuestro personal, ¿no? No tener un control sobre una variable, vamos a tener un problema. Entonces, para eso estamos que tener las contingencias, tener el control y tomar la acción correctiva en el menor tiempo posible. Muchas facilidades y herramientas permiten ahora tener las variables o principales en línea. Hablo, por ejemplo, del PySystem, otros sistemas que nos permiten en línea tener el control y poder tener las acciones correctivas. Pero algo que lo voy a mostrar más adelante también, cómo es que el cobre nos afectó, ¿no? Presencia del cobre, el incremento, específicamente el inicio del proceso SAR, el cual eliminaba el cobre. Pero repito, a veces la operación falla, entonces había momentos que el cobre, en lugar de ir con 40 o 50 ppm, iba con 200 o 300. Problemas operativos, de dosificación de Nash, cambiaba el proceso, pero había momentos que el cobre iba con cierto contenido y definitivamente nos afectaba en la eficiencia de absorción, por más que tengamos los controles de mantener un cianuro adecuado para evitar la precipitación o la absorción del cobre sobre el carbono. Entonces, eso lleva al operador a tomar decisiones definitivamente con la ayuda del laboratorio metalúrgico, qué acciones para minimizar estos efectos y no tengamos problemas en eficiencia de absorción o minimizar ese impacto, ¿no? Hasta encontrar una solución adecuada que permita cumplir todos los objetivos. Es básicamente
nosotros como operadores, como supervisores, es la seguridad, el control ambiental y tu productividad, esta productividad asociada a tus costos, ¿no? Cuán más eficiente tienes que tener esto. Entonces, los problemas se van a presentar y ahí estamos para poder evaluar y buscar la mejor opción para poder cumplir nuestros objetivos. El proceso es reversible, sí, así como se absorbe, se desorbe básicamente por el efecto de la temperatura y presión, se da en el proceso de desorción, que es lo opuesto de absorber en la etapa de estos iones sobre el carbón, y en el proceso de desorción por efecto de presión y temperatura, retirarlos sobre esa superficie. Bien, comenté diciendo que era importante revisar fundamentos para tenerlo en consideración, que también es importante tener a veces la oportunidad, ¿no? A nivel operativo encontrar este tipo de problemas que se presentan y algunos caminos que nos ayudan a poder solucionarlo. Algo que siempre recomiendo y tratar de aplicar con mis chicos, los supervisores, jefaturas, es el benchmarking, ¿no? Es importante visitar operaciones similares. Si bien es cierto, como lo digo, no son iguales, pero la aplicación o la oportunidad de aplicar un proceso muy similar a la operación, opciones alternativas que al final se reflejan en las mejores prácticas. Uno puede traer esas mejores prácticas y aplicarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Ayuda mucho. La visita a las operaciones ayuda mucho. Y algo que he podido dentro casi estos 30 años de experiencia es las operaciones de menor escala, las operaciones más pequeñas son las que llevan a tener los mejores resultados o la iniciativa, la búsqueda de mejores operaciones, ¿no? Porque cuesta conseguir una onza y cuidar esa onza en un costo con seguridad, tema ambiental y de producción, lleva mejor una atención mayor. Eso no quiere decir que las operaciones grandes no tienen controles, sí las tienen, pero definitivamente en operaciones menores se trata siempre de buscar la mejor operación. Repito, no que las grandes operaciones no la busquen, sino las mismas necesidades de cada operación obligan a nosotros, los operadores, con el área de metalurgia, a buscar las mejores opciones. Variables que afectan la absorción de oro en carbón, vamos a verlo, pero lo que les comentaba, ¿no? Experiencia que he tenido de operar columnas abiertas versus las columnas cerradas o las horizontales. Voy a dar mi análisis, ¿no?, técnico. Normalmente las columnas abiertas tienen mayor tiempo de aplicación, ¿no? Se dan en función de la necesidad del tipo de operación. En este tipo de columnas abiertas y en contracorriente, el carbón, la primera columna es la que mayor absorbe, ¿no? Y este es enviado a la segunda etapa, que es la desorción, y las columnas en contracorriente, la solución va avanzando hacia la última columna y el carbón en contracorriente a la solución. Esto quiere decir, la primera, por efecto de absorción y de ley, la primera columna es la que de mayor carga de oro y la que en menor tiempo va a cargarse. Y por tal, sale al proceso subsiguiente, que es la desorción, y la secuencia es de las 2 a la 1, de la 3 a la 2, la cuarta a la tercera, la quinta a la cuarta y la sexta a la quinta. Y la sexta columna, donde es alimentada
el carbón, en este caso reactivado, a veces, muchas veces como carbón nuevo, al inicio de una operación, pero un carbón que ha recuperado sus propiedades, que va a ayudar a tratar de mantener un barren dentro de lo proyectado. Empiezo mi primera observación para este tipo de columnas, ¿no? Ahí le he puesto como ejemplo el tiempo de transferencia de columna a columna es 20 minutos. Esto quiere decir que el sistema que consta de 6 columnas, cada columna al ser transferida va a tomar 20 minutos. Esto significa que el sistema, si retiramos una columna o la cantidad o contenido de carbón de esta columna, durante 20 minutos o 20 minutos multiplicado por las 6 columnas, casi son 120 minutos, 2 horas, el sistema, dentro de las 24 horas, el sistema va a estar con 5 columnas, ¿correcto? Porque una siempre va a estar en transferencia. Entonces, al trasladar siguió de la primera, 20 minutos, de la 3 a la 2, 20 más. Entonces, vemos siempre que una columna va a estar vacía durante 2 horas, que son los 120 minutos. Primera observación de este sistema. Segunda observación es transferencia, movimiento entre columnas. Ahora hay sistemas con eductores que evitan que el carbón entre en contacto con un sistema de impulsión. El principio de eductores es el principio Venturi, que mediante la generación de vacío por efecto de transferencia y solución, traslada el carbón. Entonces, en menor generación de finos. Entonces, sistemas actuales he visto ya con este tipo de transferencia de carbón, otros sistemas anteriores con impulsores, bombas, y definitivamente generaban mucho carbón fino. Entonces, segunda observación, ¿no? La transferencia de carbón se va a generar de columna en columna. Esto quiere decir que en la columna 6, para el carbón que se ingresó en la columna 6, para llegar a la columna número 1, para tu 6 transferencias, ¿cierto? Ya vimos dos observaciones que había a nivel operación. La otra columna, o hay otro sistema de columnas, es de columnas cerradas, horizontales. Si vemos un análisis o un trade-off con la primera observación, que era el tiempo de transferencia de 120 minutos, donde quedamos el tema de transferencia de carbón. En este sistema vemos todas las columnas horizontales en el mismo nivel, pero vamos a ver un sistema de válvulas y tuberías que permiten que la solución recircule de columnas ingresos de columnas, pero también permite el sistema de que podamos quedar operando una con la flexibilidad mediante válvulas o tuberías que la continúe en la siguiente columna. Acá no se nota muy bien es una presentación, pero el sistema, si ven ahí, van a encontrar válvulas, líneas que se conectan entre las columnas. En la siguiente, este es un gráfico, ya, véase en la parte frontal y en la parte posterior, que se ve en el plano, ese sistema de líneas y válvulas van a permitir que la solución pueda ingresar a la primera, a la segunda, a la tercera, o la cuarta y la quinta. En este caso, bueno, son 5 columnas. Entonces, al ingresar en el sistema, como vimos en las abiertas,
donde ingresaba la primera columna, luego la segunda, la tercera y a la sexta, y el carbón en contracorriente. En este sistema ingresa la primera columna, luego la segunda, tercera, cuarta, hasta, bueno, acá hay 6, pero cuando ya la primera columna pasa a la siguiente etapa, nótese en la parte posterior el sistema que de líneas y válvulas permiten cerrar el ingreso a la primera columna, el sistema tipo manifold, aperturar a la segunda columna y mientras tanto se retira el carbón y el sistema continuaría 2, 3, 4, ¿no? Y se ingresa carbón y el sistema quedaría 2, 3, 4, 5 y 1. Pero la ventaja es que no mueves el carbón, mueves la solución. No tienes 120 minutos con una columna a menos, sino solamente 20. Primera ventaja. Segunda ventaja es no mueves el carbón, mueves la solución. Solamente mueves el carbón cuando la columna ha sido enriquecida y pasada a la etapa de absorción. Esa es las dos ventajas que a nivel operación, ¿no? Ahora, si me permite mi opinión, es en función del CAPEX y el OPEX, ¿no? Tener una columna a nivel horizontal versus una columna en cascada. Para generar una columna en cascada, definitivamente vas a tener que tener un sistema de estructuras versus una columna en horizontal. Ahí está creo que mi sustento y creo que ustedes pueden entender, si me piden mi opinión, por cuál de sistema iría. La experiencia de cuántas plantas he operado, como 12 plantas, ¿no? Algunas abiertas y otras cerradas. Mi opinión es, voy por las cerradas, por CAPEX, menor costo en la implementación, el OPEX, menor generación de finos y por lo tanto mejor eficiencia en el sistema. Ahora, no necesariamente tiene que escogerse el tipo de columna, sea abierta o cerrada, sino el diseño, la cantidad de carbón adecuado que debe tener por columna en función de la característica de la solución. Entonces, esa es otra etapa, otro análisis donde involucran muchos elementos, ¿no? Y también pruebas. Ojalá que más adelante podamos poder dictar un curso, ¿no? Cómo es un diseño de una columna. Interesantísimo. Entonces, ya tiene mi comentario y mi análisis sobre qué tipo de columnas en función de las... He operado dos y me gusta más, es más práctico, como repito, menor costo, las presión y horizontales. Ahora, ya teniendo definido qué tipo de columna es, la cantidad de carbón, ¿no? Vemos qué variables pueden afectar la eficiencia de solución, ¿no? Algo que dentro del análisis podemos ver 4, la velocidad de flujo, que es la velocidad lineal, que nos va a permitir determinar el flujo de absorción mediante la velocidad lineal que determina la cantidad de flujo para poder una fluidización, que normalmente investigadores a nivel tema operativo debe fluctuar entre el 50 y 60% del hecho estático al hecho fluido. El tiempo de contacto es el tiempo de residencia, viene a ser el flujo en función de la cantidad de diámetro de columna y la cantidad de carbón. La difusión del sistema del interior del carbón se refiere al carbón activado, el tamaño del carbón y el contenido de microporos y mesoporos. Pruebas a nivel
investigación se han podido determinar los diferentes tipos de carbón, la granulometría de carbón. Todas las operaciones indican un carbón de granulometría 6 por 12, significa entre la malla 6 y la malla 12. De ahí se determina cuál es la granulometría entre esas dos mallas. Es algo que se puede determinar que el carbón de menor granulometría pueda tener mejor eficiencia de absorción. En este caso, en un carbón 10 por 12. Yo he operado muchas veces con carbón 6 por 12, ¿no? Pero ahí está, nuevamente, las pruebas metalúrgicas, que estas nos van a dar en función del tipo de solución, característica de la solución, contenido de la solución, qué carbón me conviene. Mucho trabajo para el área de metalurgia. Ellos van a determinar, muy similar a este cuadro, cuál es el carbón más adecuado y más correcto que se debe usar.